de las noticias, bien que estamos pendientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, supuestamente en el mundo entero afuera, pero nos estamos descuidando del pequeño mundo que nosotros tenemos que cuidar y guardar, que es nuestro hogar. ¿No te dicen amén? Y por eso yo creo, muchas veces las personas piensan de que uno es anticuado, pero miren, tal vez yo no tenga un hijo biológico, pero nosotros estamos orando, intercediendo, orando, aleluya. Y yo espero en Dios que no, pero si usted no cuida a la perla preciosa que Dios ha puesto en sus manos, mire, el enemigo va a hacer algo que el día de mañana nosotros nos vamos a lamentar. Así que le traigo esto, amado, porque todos estos días ya tengo varios tiempos que el Señor me está inquietando y orando, intercediendo, reprendiendo. Pero una cosa es que uno ore y otra cosa es que la gente vele. Son dos cosas diferentes. Amén. Aleluya. Abrimos nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Aleluya. Alabado es el Señor. Vamos a empezar una serie como la que terminé hace 2 semanas. Estuvimos hablando del poder de la lengua. Que hay, aleluya, la lengua. Y vamos a empezar a hablar acerca de lo que es andar en el Espíritu, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Y yo sé que este es un tema bien hermoso, amado, que nos va a edificar, porque lo que Dios desea es que nosotros seamos bendecidos y edificados. Así que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5, versos 16, 17 y 18. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, no somos, ¿qué dice la Biblia? No estamos bajo la ley. Dios y Padre, en este momento, Dios mío, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre, aleluya. Como todo el tiempo te damos la gracia, la gloria y la honra para ti. Señor, que esta palabra, Dios mío, nos traiga luz, que podamos, Señor, entender, aleluya, que hay un Dios grande y poderoso, celoso, amoroso, aleluya. Que nosotros tenemos, Padre, que ser humildes, aleluya, y en todo momento estar velando, Señor. Dios mío, aleluya. Estamos hablando tu palabra. Lo que tú deseas, Padre, que nosotros hagamos, Señor, y lo que tú deseas que nosotros pongamos en práctica, Padre. Dios mío, aleluya. No te presento la palabra porque esa palabra está bendita. Te presento nuestros corazones para que nosotros, aleluya, seamos, Padre, seamos humildes y que podamos entender lo que tu palabra nos está diciendo, Señor. Dios mío, ayuda, Padre, aleluya, todo el tiempo, para que haya, Padre Santo, ese despertar, esa hambre, Padre, para que nosotros nos podamos alimentar de tu palabra, Señor. Dios mío, declaramos, Padre, que esa palabra, aleluya, encuentre ese lugar en nuestros corazones y conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Así tú nos vas a ministrar, Padre, a través de ella. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén, aleluya. Y amén, gloria al Señor. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Cristo. Aleluya. Muchas veces nosotros leemos esta porción de la palabra, pero fíjese, como introducción le quiero decir que muchas veces se nos hace bien difícil entender ciertos versículos bíblicos porque los sacamos de contexto. Y para poder entender el versículo 16 y hacia adelante tenemos que leer desde el versículo 1 del capítulo 5. Y se había levantado un conflicto grande. Y el conflicto grande es que hay personas que muchas veces, no voy a decir con maldad, algunos tal vez con maldad, que también han creído, han pensado, se han educado, han estudiado, han estado en otras congregaciones y tienen otra mentalidad, otras ideas, que
tal vez, aleluya, no voy a decir que no las tengamos nosotros, pero han crecido espiritualmente en otros lugares. Y de alguna manera cuando llegan, por decirlo así, que llega alguien aquí a la congregación y tiene esa mentalidad, esas personas traen ciertas ideas, y si usted se da cuenta de que como no están conforme a lo que se enseña aquí en esta congregación, vienen y empiezan a sembrar cizaña. No sé si se ha dado cuenta de eso. A sembrar cizaña, y entonces a eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no pasamos velando, lastimosamente, estoy hablando velando espiritualmente, lastimosamente el enemigo toma control de esa situación. Dice el capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes, y aquí es donde vamos a entrar, amado, en la libertad con que Cristo nos hizo. Estad pues firmes con la libertad, oiga mi hermano, con que Cristo nos hizo libres. Si sabemos que hemos creído en Cristo, que le hemos dado el corazón, porque vamos a empezar desde lo básico, entonces, aleluya, quiere decir que tenemos que permanecer en la libertad que Dios nos ha dado. Y si Cristo nos hizo libres, y si somos libres, si creemos que somos libres, vamos a permanecer, mire amado, ni un paso atrás, sino que el que es libre se mantiene firme. Y no solamente firme, mire, puede venir la tormenta, el huracán, puede venir el problema, puede venir, aleluya, aquella persona que venga a querer seducirnos con palabras de una u otra manera. Pero si sabemos, aleluya, que Cristo nos libertó, por eso Pablo le dice a los Gálatas, le dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estáis, dice, estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Usted sabe, hay que hablar de religión, como hablamos muchas veces, denominacionalmente hablando, nos esclaviza. Nos esclavizamos nosotros mismos. Nos esclavizamos en estos días. La gente se está dejando esclavizar por tantas cosas que está pasando alrededor. Y la esclavitud nos ata, y en vez de hacer que nosotros avancemos, nos estanca, pueblo. Yo creo que tenemos que entender por qué el apóstol Pablo le dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el conflicto sigue, el mismo conflicto, casi el mismo conflicto de aquel tiempo se manifiesta en el tiempo de nosotros hoy en día. Mire lo que dice el versículo 9. Dice: un poco de ¿qué? Un poco de levadura. Un poco de levadura. Para que haya un problema grande. Usted sabe para qué se le echa la levadura a la masa, ¿verdad? Un poco de levadura leuda a toda la masa. Un poco de levadura, mire amado, con algo muy pequeño e insignificante que nosotros pensemos que no tiene, aleluya, nada por qué preocuparnos. Eso hace que la masa o crece o se echa a perder, porque no le puedes echar menos ni le podemos echar más. Y la palabra de Dios, aleluya, nos da lo necesario para que nosotros podamos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Y entonces, si dejamos que alguien nos traiga algo a nuestra mente, a nuestro corazón, y no estamos preparados para atar y reprender y declararnos en victoria, lastimosamente, mire, vamos a permanecer atados en la carne. Dice el versículo 13, perdón. Porque vosotros, hermanos, fíjense lo que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad, ¿a qué? A libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, aleluya, servíos por amor los unos a los otros.
El conflicto, para que usted entienda un poquito más, que estaba sucediendo en aquel entonces, es que después que la gente había confiado, le había dado el corazón a Cristo, venían otros y empezaban a quererlos judaizarlos, a que regresaran otra vez. Pero aquí vamos a aplicar la palabra como dice la Biblia, que hoy vivimos, aleluya, por gracia. Y la libertad que Dios nos da a nosotros, tenemos que permanecer. Ahora, hay algo bien interesante, que muchas personas, miren, malinterpretan lo que es libertad con libertinaje. Y cuando nosotros malinterpretamos, aleluya, lo que es libertad con el libertinaje, la libertad es que lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nadie puede hacer lo que Cristo hizo, aleluya, y ha hecho y seguirá haciendo en nuestra vida. Pero hay personas que malinterpretan el libertinaje cuando las personas pierden el temor de Dios y empiezan a hacer cosas indebidas delante de la presencia del Señor. Empiezan a aplicar la palabra donde no la deben de aplicar para justificar lo que están haciendo mal. Lo que están haciendo mal. Y ese es el punto que en aquel entonces estaba sucediendo, pero hoy lo estamos aplicando a nuestra vida espiritual. Por eso dice aquí, Pablo sigue recalcando, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Si Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, tenemos que permanecer siendo siervos de Dios. Si nos rescató, y a nosotros como personas nos gusta muchas veces, como seres humanos, nos gusta estar siempre atados a algo. Y estoy hablando en el nivel espiritual, hermano. En vez de permanecer siendo libres, dando testimonio en todo momento, como que nos gusta, nos encanta, aleluya, regresar de donde Dios nos ha sacado. Entonces, esa libertad, dice la Biblia, no la tenemos que usar, porque muchas veces hacemos esto, que tentamos a Dios. Muchas veces tentamos a Dios creyéndonos unos super hombres espirituales, que pensamos que lo que sabemos y tenemos y entendemos somos mejor que nadie o que nada. Pero Dios no nos ha llamado a juzgar ni a señalar. Y ahora vamos a entrar al versículo 16, pero vamos a seguir hablando de esto para que nosotros podamos entender. Ahora dice el apóstol Pablo, dice, como ocasión para la carne, si no ha servido, aquí está el antídoto a todo problema. El antídoto a todo problema es exactamente esto, servir, si no dice, servíos por amor los unos a los otros. En otras palabras, nosotros no podemos vivir en esclavitud de la carne ni en otras cosas, sino el que ama tiene bendición de Dios. Lo dice el versículo 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la solución al problema está, Pablo está combatiendo desde el capítulo 1, casi todo Gálatas le envía este mensaje y les dicen, ustedes, hay un gran conflicto, hay una gran situación, Dios no está dividido, Dios es uno, Cristo no está dividido, Cristo es uno, el único que nos puede libertar de la atadura del pecado, solamente Dios a través de la sangre de Cristo, aleluya. Entonces termina diciendo el versículo 15, pero si os mordéis, aquí está más fuerte, quiere decir que había algo terrible, las críticas, los celos, aleluya, el egoísmo, la envidia, las contiendas. Mire, amado, ya tenemos que dejarlas a un lado. Y me esté viendo lo que me estén viendo, pero esta es una enseñanza que es bíblico. Es bíblico. Si nosotros no estamos viviendo en el amor de Dios, aleluya, y como dice, aleluya, si no aprendemos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice, pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a los otros.
En estos días que estamos viviendo, amados, son días que nos tienen que, aleluya, nuestros ojos espirituales tienen que abrirse. Y tenemos que darnos cuenta, aleluya, que la guerra, que la batalla que estamos peleando, aleluya, tenemos que saber contra quién la estamos peleando. No es tiempo de señalar, de juzgar, de señalar, aleluya. No es tiempo de que el corazón de nosotros se ponga oscuro, negro, como digo yo por ahí, aleluya, que huela rancio. Porque si hay egoísmo, si hay envidia, aleluya, si hay contiendas, si hay todas estas cosas, entonces nosotros no vamos a entender lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 16. Aleluya. Porque sí le quiero explicar algo. El capítulo 5, acuérdese bien. La Biblia fue escrita como usted la ve corrida. Los escritores y los traductores han puesto los encabezados para que nosotros podamos entender y podamos estudiar mejor las escrituras. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo, estaba mandando esta carta, el apóstol Pablo no le dijo versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. Él solamente empezó a escribir conforme Dios le estaba dando que escribiera. Aleluya, para bendición del pueblo. Entonces, todo esto es una misma enseñanza para que nosotros nos podamos dar cuenta lo que es el vivir en el Espíritu. La persona que vive y hace estas cosas, lastimosamente, no puede decir que está viviendo en el Espíritu. Usted sabe cómo nosotros podemos darnos cuenta cuando estamos viviendo en el Espíritu. Vamos a ir estudiando lo que es Gálatas y estudiando lo que es Romanos también, la carta al Romano. Vamos a Romanos capítulo 8. Aquí vamos a encontrar lo que es vivir por el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay, dice la Biblia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces quiere decir que si yo he aceptado a Cristo como mi único y suficiente Salvador y permanezco obedeciendo a Dios, dice la Biblia que ya no hay ninguna condenación para mí. Así es. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Yes. Y aquellos que están ahí, ¿lo dice la Biblia o no lo dice? Lo dice la palabra de Dios, aquella que usted tiene también en su casa. Aleluya. Aleluya. El capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo habla, mire amado, y desglosa punto por punto lo que es vivir en el Espíritu. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, ¿qué dice la Biblia? Librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en quién? En la carne. Yo no sé, hermano, porque hay gente que todavía dice, ay, yo no puedo, yo no tengo victoria. Yo no tengo victoria. Ahora vamos a ir a leer después lo que dice el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 del mismo Romano. La lucha que tenía el apóstol Pablo. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? A la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mire, amados, si nosotros tenemos que ser un pueblo diferente. Amén. Un pueblo diferente. Si en verdad nosotros, mire, le hemos dado el corazón al Señor. Aleluya. Yo no le voy a decir que no tenemos que tener, aleluya, cautela para tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero nos estamos preocupando, cuidando y guardando la carne. Dígame si es cierto o no es cierto. Y nos estamos descuidando el ser espiritual. Así es. Aleluya.
Porque hay personas que están viendo, y no me diga que se conecta a las 2 horas que nosotros adoramos a Dios aquí. Aleluya. Yo bendigo a aquellas personas que permanecen ahí, que permanecen conectados. Y también bendigo a aquellos que se conectan 10 minutos, 20 minutos. Pero mire, amado, esto no tiene que ser un juego. Ya nosotros tenemos que, mire, ya no somos nenes espiritualmente. Si de verdad le hemos dado el corazón a Cristo y hemos crecido en el Señor, aleluya, y sabemos que Cristo viene a levantar la iglesia, es tiempo de que nos levantemos en poder y autoridad de Dios. Porque la Biblia dice aquí, aleluya, que los que no andamos conforme a la carne, sino como conforme al Espíritu, nos preocupamos más por el ser espiritual. Aleluya. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Aleluya. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice la Biblia? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, hermano. Es vida y paz. En estos días alguien me dice, ¿y por qué usted no tiene miedo? Yo le digo, oígame, Cristo me libertó del miedo también. Yo no voy a abusar tampoco y a romper reglas, leyes. Pero el que pase lo que pase, aleluya, yo tengo que tener paz en el Señor. Eso es lo que dice la Biblia aquí. Y cuando yo tengo vida y hay paz, mire, amado, pueden caer tormentas, huracanes, puede temblar la tierra, aleluya. No hay cosa más tremenda, aleluya, que el pueblo de Dios permanezca, sí, aleluya, confiando en el Señor todo el tiempo. Amén. Esto es vivir en el Espíritu. Le estoy explicando lo que dice Pablo a los Gálatas, capítulo 16, porque dice antes que hay que vivir en el Espíritu. Entonces, dice el verso 7, vamos a irlo leyendo despacito. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué dice la Biblia? Agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, yo no quiero leerlo, termínalo de usted. No es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice 1 Corintios capítulo 3, no me cierre ahí Romanos, vamos a ir a Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le dice Pablo a los Corintios. Y le dice el versículo, el 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois? ¿Y que no soy qué? Quiere decir entonces que aunque, mire amado, vivo en este cuerpo terrenal, estamos hablando de lo que es vivir en el Espíritu, ¿verdad? Si vivo en este templo, en este cuerpo terrenal, y si Cristo vino a morar, el Espíritu Santo vino a morar, cuando yo acepto a Cristo, mire, todo poder demoníaco se va de mi vida. Amén. Sí, Señor. Porque dos señores no pueden vivir en un mismo lugar. Amén. Entonces, como somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia, entonces este templo, este cuerpo, este templo, ya no me pertenece a mí. Yo no puedo hacer lo que yo quiera con este cuerpo. Así es, sí, Señor. ¿Es cierto o no es cierto? Así lo dice la Biblia. Porque la Biblia lo dice, hermano. Así es. Esto se llama discipulado. Y el que no entiende esto, pues yo no sé cómo lo vamos a hacer que entienda. Y dice el versículo 20, porque habéis sido comprados. Es que esto, mire hermano, quien pagó en la cruz del Calvario por nosotros un precio de vida, de sangre.
Leyendo 1 Corintios capítulo 6, verso 19, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, dice la Biblia, por eso yo lo recalco bien claro. Glorificad pues ¿a quién? A Dios. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Yes. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque son de Dios. Porque son de Dios. Amén, sí, Señor. No sé Yes, si yes. vamos, aleluya. Gloria a Dios. Quiere decir entonces que el que no tiene el Espíritu Santo, aquí lo leímos, aleluya, en el verso Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu Santo, entonces tiene el espíritu del otro. Así es, así es. Aunque suena fuerte, Pero es así. Yes. pero si no está el Espíritu de Dios, entonces está el espíritu de Satanás. Uno de los demonios de Satanás. ¿Por qué usted cree, aleluya, que muchas veces no sabemos pelear la batalla? ¿Por qué usted cree que vamos de queja en queja? De tristeza en tristeza, de dolor en dolor, de problema en problema, de miseria en miseria. Santo. Usted me va a decir, pastor, pues usted dijo al principio que vamos de gloria en gloria. Yo me estoy refiriendo a aquellas personas que por más, aleluya, que quieren avanzar y avanzar y avanzar, usted se da cuenta que dan 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Santo. Y cuando yo me doy cuenta que ya hay que soltarlos de la mano, porque pueden caminar supuestamente ellos solos, usted se da cuenta que ¡pum! Otra vez al piso. Y hay que regresar otra vez. Yo sé que algunos somos tardos para entender, pero oiga, mi hermano, aleluya. Aleluya. Hay unos que se acuestan demasiado de tarde y nunca se levantan. Santo, sí. Aleluya, porque yo no sé. Seguimos leyendo el versículo 9 y 10 de Romanos 8. Le voy a pedir a alguien que lo tenga por ahí. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ujú. ¿Y si el Espíritu qué? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, quiere decir que hay algo lindo. El Espíritu que tenemos es el Espíritu que Dios envió. Aleluya, porque dice la Biblia que somos templo del Espíritu. Así que, hermanos, dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué dice la Biblia? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice la Biblia? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Ok, mire qué lindo el versículo 15, nos aclara tan especial. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Y Pablo le dice a los Gálatas, permanezcan en la libertad. No regresen otra vez a la esclavitud que tenían antes. Dice, para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, y es el espíritu que nos lleva a libertad a todos nosotros. Y ese espíritu es el que dice, Abba Padre. Dice el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, da testimonio ¿de quién? a nuestro Espíritu. ¿De quién?
que somos hijos de Léeme Dios. los otros 2, 3 versículos ahí. Y el mismo espíritu, Romanos 8. Y el mismo espíritu, verso 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos, mire amado, el mismo espíritu. Mire, cuando el Espíritu Santo muere en nosotros, la gente dice, a la verdad que esa persona es diferente, a la verdad que esa persona habla diferente, a la verdad que solo con vernos tiene paz esa persona, a la verdad que la sabiduría que Dios le ha dado, y era de allá, dice que nunca fue a leer a la escuela, ni fue a hacer nada, pero mire con qué libertad habla. Eso se llama vivir en el Espíritu, hermano. Que aquellas personas que nos vean, aleluya, como siervos de Dios, que vean la luz de Dios, aleluya, brillando en nuestro ser. Porque la Biblia dice, aleluya, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, es el que da testimonio. Amén. Entonces, quiere decir de que si es, como dice la misma palabra, Espíritu Santo, tenemos que vivir una vida en santidad. Amén. ¿Y qué dice los versículos que siguen? Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, Pues dice el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria. ¿Con qué? Con la gloria. Con la gloria. venidera. Con la gloria venidera que en nosotros, aleluya, ha de manifestarse. Entonces, las aflicciones que vivimos en este tiempo no se comparan, hermana. La gloria, en otras palabras, la gloria, la